decíamos justo en nuestra presentación, hoy tenemos el inmenso placer de recibir en nuestro espacio a Laury Peña, quien es psicóloga clínica y es terapeuta y tiene una especialidad, es magíster, ¿no?, en terapia de intervención en crisis y bienestar emocional. Inmensamente felices de recibirte, Laury. Gracias, gracias. Yo feliz también de disfrutar con su audiencia y que nada, podamos hablar de temas de interés. Sin lugar a dudas, hay una pregunta que siempre hago de Marco: ¿por qué psicología? Y dentro de las diversas variantes de la psicología clínica, ¿qué te llevó? Sabes que de cierto modo me gusta mucho el trabajar con personas y entiendo que va como muy de la mano con mi familia. Mi hermana es médico, mi abuela es enfermera y como que todo va como muy conectado, y mi papá tiene negocios y siempre me mezclé mucho con trabajar directamente con la gente, como ese tacto, ese calorcito, esa parte directa. Entonces, ¿qué digo con esto? Y el punto importante, que siempre que vayamos a hacer algo, identifiquemos qué es lo que realmente nos gusta y de qué forma lo vamos a desarrollar. Porque a veces queremos hacer una carrera que simplemente porque se le ve bien a alguien o porque entendemos que esa persona tiene una parte pecúnica beneficiosa, y al final no nos gusta. Entonces lo que hacemos debe salir del corazón, con amor, con pasión, para poder desempeñarla. Ese ikigai que hablan los japoneses, Claro. ¿no? De eso que amas hacer, eso que lo haces bien y que también contribuyes y te pagan por esto. Entonces ahí encontraste tu ikigai en la psicología clínica. Totalmente. Amo la psicología porque creo que es de estas profesiones, este oficio, que al trabajar con personas tiene la posibilidad en ese acompañamiento de desarrollar habilidades y trabajar para una mejor calidad de vida. Sí. ¿Cuándo debo pensar en tocar las puertas de un psicólogo? Bueno, desde ya no estamos educados para tocar la puerta o para requerir esa ayuda profesional. Pero ¿qué pasa cuando nosotros reconocemos quiénes somos? Y cuando yo reconozco quién soy, me doy cuenta cuáles son mis debilidades y cuáles son las que realmente yo entiendo que van más allá de esas partes emocionales, familiares y dentro de mi entorno psicosocial, que me permite a mí decir: yo necesito un profesional en mi vida, yo necesito ir a terapia, necesito trabajar esto que no me beneficia y necesito trabajar aquello que entiendo que independientemente de no me posiciona donde yo realmente desearía. Voy a seguir con la metáfora de la puerta, pero le voy a agregar dos ahora. Tengo la puerta del coach, la puerta del psicólogo y la puerta del psiquiatra. Ay, ¿qué pasó? Esa expresión me encantó. A ver, ¿qué pasa? Tú sabes que no es que yo tenga una lucha campal, sino que yo siempre hago un llamado y les digo: el hecho de que tú hayas hecho un coaching emocional, eso no te posiciona como profesional de la conducta. Y tengo muchas personas que conozco, son muy buenos en su coaching emocional, pero no quiera suplantar el que yo o otros, en este caso, hayan durado 4 años especializándose en una licenciatura y luego de ahí entonces entran en especialidades sin magíster. El coach no conoce los trastornos. Claro. No se conoce cuál es DSM-1 al 5. Total. Entonces, el hecho de que yo trabaje las emociones no quiere dejar dicho de que no esté capacitado, pero a César lo del César. Entonces, el coaching, un ejemplo, si la persona no tiene conocimiento de dónde dirigirse, el primero que debería de referir a psicología sería el coaching. Exacto. ¿Me entiendes? Es una parte jerárquica. Entonces, nosotros como en el área de psicología, por lo menos en mi caso, trabajo de la mano con psiquiatras, y automáticamente después que mi paciente va la primera vez, la segunda toma sus evaluaciones, ya la tercera yo voy a referir, porque ya yo tengo un posible diagnóstico que de cierto modo necesita ser escalado y que va conjuntamente conmigo para poder trabajar ese paciente, sí, más allá de lo que es un diagnóstico como tal, porque es lo requerido, es lo profesional y la parte ética que requiere que vaya de forma paulatina. ¿Y luego el psiquiatra? Y el psiquiatra, entonces, se refieren entonces psiquiatra se da cuenta de algo, no solamente por la información que yo mando escrita o por la prescripción de lo que he visto con el paciente y ya una prueba aplicada, sino que también, de cierta manera, el médico
que en este caso es el psiquiatra, se da cuenta si necesita mandar a hacer analíticas, si necesita referir a otros especialistas de la rama de la medicina y que desde todo ese conglomerado de información, entonces vaya de la mano con un diagnóstico específico, el por qué fue a psicología, de psiquiatría, qué pasó luego de ahí y que hay cosas en nuestro cuerpo que desencadenan muchísimas situaciones psicológicas. Totalmente de acuerdo, Lauri, y también en el tema de que el psicólogo ve a un paciente, el coach ve a un coachee o un cliente. Gracias. El psicólogo trabaja pasado para el presente y mientras que el coach trabaja presente para el futuro. Así Entonces, es. coach que se respete no pasa esa línea Ay. porque tiene que entender, y te lo dice una coach en ejercicio. Ahí que voy. Hay muchos que yo le digo, mire, su reverencia, usted está haciendo lo correcto. Pero quien está haciendo intrusismo, Totalmente. por mí no tiene mi respeto. No, ni ¿sabe? respeto, porque no se respeta el mismo, ¿eh? Es la ética que tiene que ver. Me encanta, o sea, igual me sumo a ese proceso de definición de linderos, de límites. Y hablando de límites, ¿qué tan importante es el límite en una persona? Es una base lineal. ¿Sabes por qué lineal? Porque lo primero que tú debes de tomar limitación contigo. Si no lo haces contigo, no lo vas a hacer con otro. Hablamos también del proceso del amor propio. Ay, yo amo demasiado a fulano, pero ¿qué tanto te amas tú? ¿Qué límite te pusiste contigo para poder amar? Entonces, siempre voy a hacer referencia y pongo este ejemplo. El no es como el sí. Y hay mucha gente que se queda como, no entendí. Si tú dices que no, es como dijera sí, o sea, hay un límite. No, no me gusta. Pero tampoco tú tienes que decirle al no una especificación del por qué tú no quieres hacer eso. Eso hay que respetártelo. Pero quienes no lo respetan es porque no tienen límite. Entonces también te sientes comprometido a dar esa información para que otros se sientan bien, cuando tú mismo no te estás sintiendo bien al decir ese no. Sabes que me encanta escucharte porque vienen a mi mente las canciones. Sin ti yo me voy a morir, tú eres mi otra mitad. No, nadie venga por la mitad, tú tienes que venir completo. Entonces, eres mi otra mitad y que para ser bueno, para ser bueno ante los ojos de los demás, tengo que complacer a todos los demás. O sea, hay toda una serie de condicionamientos para que van creando esa sensación de ese perfil. Claro. De esa imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente tener amor propio sin caer en eso que algunos pueden plantear que sea egoísmo? Tú sabes que me encantan esas preguntas porque son de las que le van a abrir mucho en lo que es la parte consciente a todo aquel que no esté viendo. Y sobre todo algo importante, el yo saber que no puedo hacer algo no por otro, sino por mí. Desde ahí me estoy comenzando a amar. Porque me estoy dando cuenta que realmente no puedo hacerlo para que otro sea feliz, sino que tanto yo me siento completa haciendo esto. Y dentro de esa parte de plenitud, identificar qué mi entorno me brinda para que esa plenitud también se pueda dar de forma integral. Porque a veces andamos buscando cosas y mi entorno no me ayuda. Y ese amor propio entonces no se desarrolla porque no me veo como soy, no me identifico como tal, ni tampoco sé quién soy. Me encanta. La falta de identidad. Sobre todo esa parte. ¿Cómo llegar a ese proceso de identificar, conocer, valorar y darle estima a esa entidad? Que ahí son los mejores carros, no se preocupa de que tener un Porsche, tener un Maserati, no, mejor tenga una autoestima, tenga autoconocimiento, tenga autovalidación y tenga autorreconocimiento primero, que le van a permitir tener todos los carros que usted quiera. Siempre me gustó que tomaras en referencia a eso porque nos preocupamos más de lo externo. Y lo interior es lo que refleja, como dice un verso bíblico, lo que hay dentro, de cierta manera, va a hermosear tu rostro. O sea, lo que tú construyes dentro de ti es lo que va a aflorar y va a darle no solamente a lo que tú misma recibes de ti, sino a los demás. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Muchas cosas de las cuales tienen un beneficio a yo darme cuenta. Si hoy puedo hacerlo y que mañana me permita también seguir en esa órbita, no es porque otros quieran,
sino porque yo misma me estoy dando la oportunidad. Y esa oportunidad debe de venir cuando yo sé que lo que hay dentro de mí se trabaja, lo que hay dentro de mí tiene un norte y que esos objetivos tienen una meta alcanzable y medible. Porque independientemente de, el paciente entonces caería en depresión. Mira que hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención a la Depresión y la mayoría de las personas, hombres, mujeres, adolescentes y demás, caen en depresión es porque quieren saber cómo otros los ven. Pero tú mismo te has visto en el espejo y cómo te ves. Hablaba de depresión. ¿Cuál sería la definición? Vamos a decir esa definición que resulte fácil de entender y que al mismo tiempo nos puedas abrir cuáles serían esos síntomas agrupados bajo la sombrilla de la depresión. Claro. Algo importante que la gente debe de tener en consideración es lo siguiente. Entrar en depresión entramos desde un punto distímico, que es la parte más leve de forma recurrente y que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, desde ahí, cualquier cosa que pueda traer un recuerdo que sea de forma recurrente, negativo, incesante, que no me deje respirar y mantenga un nivel ansioso, me habla de que automáticamente entramos en depresión. ¿En qué sentido? Lo que no pude hacer, lo que ya fue, lo que pasó y lo sigo trayendo a mi mente. Entonces hay pérdidas dentro de la depresión, que la depresión muchas veces la gente no entiende que es parte de un duelo. Tener depresión es un duelo y es un duelo prolongado porque no te has dado cuenta que ya eso que pasó en un momento determinado ya se quedó allá. Vamos a trabajar en el aquí y el ahora de lo que hay. Entonces, si yo de cierta manera no me doy cuenta que eso que perdí, eso que ya no está, que eso que quiero conseguir, puedo trabajarlo ya para poder disfrutar de lo que sí yo puedo alcanzar. Desde ahí entonces nos damos cuenta que la misma circunstancia me va a permitir ver con otros ojos un nuevo ambiente. Se interpreta como duelo todo aquello que tiene significado para mí, un trabajo, una pareja, pero cuando hablamos de una persona que ha fallecido, sí, esa madre que perdió al hijo, esa esposa que ahora es viuda, o esos hijos, ¿no?, que perdieron a ese padre, ¿cómo hablarles de este proceso? Reconociendo primero su dolor de entrada y segundo, lo que tenía que ver, eso que decías, que después hay esperanza. ¿Cómo poder plantearlo de una manera oportuna y en reconocimiento? Lo primero que yo debo de identificar, como acabas de decir, es validar. Que muchas veces tenemos familiares alrededor y te invalidan el sentimiento, esa emoción de tristeza, de dolor. Y cada uno de ellos entonces te va sacando como esa ira, ese enojo de que nadie me entiende. Me duele, me siento mal, es mi mamá, mi papá, mi hijo, alguien que haya perdido y que es importante. Y muchas veces cuando lo perdemos en fechas significativas, que eso también impera mucho en que el paciente no haga sus duelos de forma correcta, sino que se archive quizás en el momento de la ira, del enojo. El que no quiero hacer nada, no quiero ir a terapia, nadie me entiende, no importa de lo que me digan, mejor prefiero aislarme. Entonces desde ahí comenzamos a darnos cuenta que realmente el punto importante para trabajar el duelo es reconocer qué pasó, qué dolió, qué duele, pero que sobre todo hay un proceso de que necesito avanzar. ¿Y cuál es? Poder recordar a ese familiar o a esa persona de forma alegre. ¿Por qué tengo que vivir muchas veces recordando el dolor cuando puedo recordar los momentos que sí disfruté? Pero es un proceso. Pero es un proceso, claro. Eso es lo que muchas veces no entendemos cuando tenemos algún tipo de familiar y no somos empáticos. Y decimos, muchacho, pero ya eso hace años de eso, salte de eso. Ah, no, porque ahora va a vivir un luto eterno. No, es que no todo el mundo gestiona una pérdida igual y eso hay que respetarlo. Entonces a veces queremos que los demás hagan las cosas porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de otra forma. Claro. Entonces ahí es que se da la disyuntiva de que muchas veces se alejan y dentro de ese nivel de depresión tienen pensamientos recurrentes suicidas. Ay, pero debió de haberme dicho, sí, pero desde el principio invalidaste
ese sentimiento o esa parte oportuna de poder acercarme y decirme, mira, no me siento bien, tengo tanto tiempo con esto y siento como que no puedo más. Hay una canción de Karol G que me encanta dentro de lo que es porque las canciones también son recursos, Sí, ¿no? sí, Dame tiempo, sé que no estoy en mi mejor momento. exacto. Mañana será bonito. Ujú. Entonces, ¿cómo tratar, cómo acompañar, por ejemplo, a mamá? Que mamá en un momento le agradaba jugar el bingo con las amigas, reunirse a tomarse un café, y un momento a otro comenzamos a ver que ya no le gusta tomarse el café, que ya rehuye cuando la van a visitar, no, yo estoy ocupada, tengo sueño, me voy a acostar. Y comenzamos a ver una especie de apatía, de anedonia, a todo ese tipo de cosas que antes le gustaban. ¿Qué pudiéramos estar, cuáles serían esos signos que pudieran alentar, ayudarnos, ¿no? A identificar que algo no va bien? Acabas de decir algo importante dentro de todo eso, el proceso de aislamiento, el proceso de renegar el que quiero ser partícipe de reuniones familiares o de irme quizás a disfrutar una tarde de helado con A mis jugar un hijos bingo. o a jugar ese bingo, ¿sabes? Entonces, hay ciertos matices. Yo hablaba esta mañana en un programa y especificaba eso, que muchas veces no es que no nos damos cuenta, es que no prestamos la atención necesaria. Y siempre está ahí, la información siempre está ahí. Yo he tenido personas que por cosas de la vida de repente nos vemos una que otras veces y siempre lo veo alegre, tengo la oportunidad de conversar de forma más cercana. Y el día que esa persona muestra como un nivel como de baja de lo que yo conozco y de lo que me transmite, yo tomo el atrevimiento y le digo, discúlpame, quizás sea algo que está en mí y me está dando una alerta. Todo está bien, te sientes bien. A veces también nos olvidamos de preguntarle a los demás, ¿tú te sientes bien hoy? No, hola, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Y nuestro ego nos dice que debemos decir que sí. Pero hay un día que no siempre hay que decir que sí, sino abrirnos y decir la verdad, mira, no me siento bien. Pero yo no quisiera que te lo comentaras a alguien más, pero por lo menos tener como una persona específica y poder abrirte, porque eso marca una posibilidad de que podamos trabajar y que sobre todo alguien te pueda escuchar. Me das pie a dos preguntas. La primera de estas decías, y me quedé con esa expresión, de prestar atención. Eso necesita y requiere estar en presencia Sí. para ti y para otros. Ajá. Entonces, para estar en presencia, ¿cómo hacerlo en un mundo cada vez más hiperestimulado? Celular, todo nuestro condicionamiento de pura estimulación Sí. que nos lleva a una dispersión. Entonces, ¿cómo trabajar? Estar en presencia y estar completa, o sea, en presencia completa para el otro. Sí. Primero para mí y después para el otro. Claro. Tú sabes que en este tiempo hay que hacer un balance, porque a veces no vamos a estar realmente completos para la otra persona. Pero si le brindas un poquito de ti, va a ser la diferencia. ¿Por qué te lo digo? Por la razón de que acompañar no siempre tienes que estar presente directamente ahí. Pero una llamada, un mensaje, el que estoy pendiente de ti, te va a brindar esa parte que tú necesitas, de tú tener ese acompañamiento. Quizás no pueda ser profesional, pero sí familiar, sí social, sí empático. A mí me gustaría en este punto, quizás para un tema de aclararnos un poquito, decías, no voy a estar en presencia, no implica las 24/7, Ajá. pero quizás esa llamada, estés hablando con esa persona, estás hablando con la persona, no estás atento a que se está sufriendo la carne, ese multitasking, y por ejemplo, y quiero destacar de manera muy particular, la presencia para los hijos. Sí. Llegamos Gracias a la por casa eso. con la cartera, con el celular, hiciste la tarea, tú comiste ya, y seguimos de largo. Ajá. Entonces, esa presencia no es 24/7. De forma sino automática. Desde soltar el automatismo, esa palanca de ese automático, y colocarme en presencia para el otro. Claro. Tú sabes que qué bueno que hiciste ese paréntesis ahí y le aclaro algo a la audiencia y es lo siguiente. El hecho de que tú tengas otras herramientas tampoco te impide a ti que tú puedas sacar tiempo de calidad para tus hijos y para cosas importantes. No es que de forma importante quizás una llamada no vaya a compensar ciertas cosas, pero hay que sacar tiempo.
Te lo digo un ejemplo, me pongo en este caso. Mi madre siempre viene para Navidades y yo cierro mi agenda para brindarle el tiempo que requiere. Y muchas veces se nos olvida sacar ese tiempo que requiere hasta para contestar un mensaje. Sé que le debo de dar continuidad a esa persona. Yo espero un momento específico para brindarte la atención que tú necesitas. Y eso se nos ha olvidado. Oye, que no, lo que pasa es que no han vendido un modelo de éxito del multitasking. Eso es la gran mentira. Sí. El multitasking es la gran mentira. Ujú. La vida lo que te demanda es que si estás tomando esta agua, Ajá. tomes el tiempo para darte cuenta si está caliente, si está fría, si es un jugo, un café, si es amargo, tiene Sí. azúcar. Entonces- Entonces soy yo que estoy hablando ahora. No, y te No, voy no, a decir... no, lo que pasa era que estaba ponchadas tú, entonces yo parecía que estaba haciendo una especie de ventrílocua. Ajá. Entonces, en este sentido, ahí quiero preguntarte. Hace un momento, Lauri, mencionabas el de si te pregunto cómo estás y la persona dice bien, pero a veces siento que las personas están o necesitan una alfabetización emocional. Gracias. Entonces, bien cómo, Ujú. bien cómo, bien Sí. triste, bien enojada, bien confundida, bien harta en un momento Sí. o bien feliz. Tú sabes que cuando trabajo emociones con mis pacientes, principalmente las pacientes que son de maltrato emocional, les enseño cuál es la ruleta de las emociones Me encanta para que eso. sepan dónde está estacionada esa emoción y cuáles salen de ellas. Entonces, como no tenemos las emociones educadas, decimos bien para salir del paso. Entonces es una respuesta automática que de cierta manera para que los demás no digan. Y si alguien, un ejemplo, se acerca y te pregunta porque de verdad está preocupado, no es para ir a hablar de las cosas tuyas, es porque hay mucha gente que de verdad se preocupa. Pero dentro de esa parte apática de dicha respuesta, también hay otros que se alejan. Entonces, de cierto modo, no, que a mí de nadie se preocupa por mí, nadie está, te preguntan si está bien, sí, pero hubo personas que en un momento te preguntaron, pero tu respuesta también aleja a los demás de que tengan esa parte viable de poder preguntarte y sentirse empático con tu situación. Y entiendo que por el tiempo o los tiempos que vivimos, que mucha gente tiende a guardar sus cosas porque se pueden ventilar, pero no todo el mundo está atento, tú sabes, sino que quiere acompañarte, simplemente escucharte. Hablemos ahora de las redes. Y voy a conectarlo con las redes y ese gran peso que ha impuesto esa necesidad de ser validado a través de like, esa necesidad de ser Sí. visto, incluso tienen a veces esos comentarios tienen más peso que las mismas personas que son de tu vida real y te conformas y vives en un mundo virtual. Sí. Hablemos de redes vinculado a la salud y más que la salud, yo diría la prevención e higiene mental. Claro, me gusta eso. Mencionaste la parte de la higiene mental y es lo que de cierto modo todos deberíamos de procurar. Y también tener higiene a tu alrededor. Las personas que te rodean también influyen en tu higiene mental. Porque los entornos, grupos, familias, señores, y es doloroso decir, hay familias que no benefician tu entorno, ni te benefician a ti. Y es bueno entonces mezclar una que otras cosas para tú poder sacar el extracto de lo que realmente tú deseas. Y qué tanto nuestras redes nos invitan a darnos cuenta en qué posición estoy y qué estoy consumiendo también. Porque lo que consumo es parte de mi higiene emocional y mental. Y a veces no nos damos cuenta que simplemente por seguir uno que otros, puedo decir aquellos que tengan algún tipo de programa o que sean influencer o cualquier tipo de, qué sé yo, anuncio que tenga una información que no te beneficia ni te edifica, también es parte de la higiene emocional y mental y muchas veces no nos damos cuenta, entendemos que, bueno, eso estaba ahí, yo lo sigo porque hace una cosa, pero hay otras que no me gustan, pero si no te gustan, entonces, ¿en qué te beneficia? ¿Qué te Excelente. aporta? ¿Qué te brinda? O sea, que tú, señores, es bueno siempre poner que cada cosa que tú hagas o cada cosa que venga a tu vida, ¿qué te está brindando? ¿Cómo te está ayudando a crecer?
¿En qué te está aportando eso? Pero muchas veces nos montamos en una ola de que fulanito está haciendo tal cosa, déjame seguirlo. El hecho de que fulanito haga algo y que quizás en ese momento te gustó, no es obligatoriamente que tú tengas que consumirlo. Lo consumiste en el momento, pero no tiene que ser diario. Ya. El tema de las adicciones. Creo que de una manera u otra todos somos adictos a algo. Entonces, ¿qué es una adicción y cuáles son los principales tipos de adicción? Cuando hablamos de adicciones, no solamente son las que son que alguien tenga algún tipo de consumo. Todos consumimos, ya sea hasta el teléfono. Entonces, cuando tú te das cuenta que de cierta manera tú no puedes parar por ti mismo, porque no tienes un límite, entonces necesitas sentarte, identificar que ahí va una adicción. El que tú hables mucho por teléfono, el que subas demasiada información a las redes o que crees demasiado contenido. Ese scrolling, estar Sí. así el día entero. Sí. Y ese o sea, ese miedo a perderme algo, Ajá. que si no que tengo que estar, porque imagínate, Claro. ¿qué pasó? Tú sabes que la mayoría, no solamente en los adultos, más está en adolescentes, que no duermen, pendientes a cierto contenido de las redes. Principalmente, señores, el contenido del chisme, el contenido de algún tipo de programa X, que no va a beneficiar nada de lo que realmente usted es como persona. Yo me acuerdo que mi papá me decía, esa gente se gana su dinero, ponte para lo tuyo. En ese tiempo, señores, yo tengo 34 años. O sea, que ¿quieres haber dicho eso? Nosotros podemos decir nuestra edad. Sí. 38 y yo le llevo 20. Y mire, no parece. Divúlgalo, aprovecha. No parece. Realmente, Dios bendiga. Y es algo que hay que tener en consideración. Simplemente el hecho de que otros ya hayan hecho su barbecho y hayan construido, ¿y el tuyo para cuándo? O sea, ¿en qué tú te vas a enfocar? ¿En qué cosa? ¿Cuándo? Claro, en qué punto tú te vas a ir? Y a veces estamos viendo, siempre hago esa alusión, el reloj ajeno, lo que hizo fulano, lo que me está brindando este mengano. Mira, que fulanito hizo cualquier barbaridad y se fue viral. Lo viral pasa. Vamos a ser trascendentales. Vamos a marcar un precedente. Tú en cierta manera quieres hacer algo, identifica qué tanto beneficia a esa persona y qué tú puedes mejorar, pero realmente no solamente porque tú quieras llevarte dinero al bolsillo, sino que tú le vas a dejar a las generaciones que vienen. Totalmente, ese legado. Claro, porque a veces nada más nos enfocamos, principalmente en esta época, en lo que está en el momento, pero el punto de lo que está en el momento va a pasar, o si no, pregúntale a la música de ahora, que es tan rápida que 2 o 3 cositas ya luego la gente se olvida. Trascendencia y legado. Has mencionado dos cosas sumamente importantes. Esa persona que toma alcohol y te dice, no, es ego distónico, o sea, ego sintónico. Yo me tomo mi copita de viernes a domingo y me doy, pero estoy tranquilo en mi casa, que se siente bien con esto. Pero el domingo o el viernes que no puede tomar el alcohol, comienza a tener una conducta desadaptada en su propio entorno. Sí. O el que te dice, no, lo que pasa es que yo todos los días me tomo esas 2 copas de vino para yo, está fuerte la situación, tú sabes, entonces yo como que me relajo, pongo mi serie de Netflix, pero yo no soy alcohólico. No, claro que Entonces, ese tipo de persona que se siente bien con esto, ¿qué tan complejo? Primero, si estaríamos frente a un patrón de adicción. Y segundo, ¿qué tan complejo pues pudiera ser un tratamiento para esa persona? Tú sabes que a veces entendemos que el alcohol no entra dentro de una adicción y la vemos inofensivo y es uno de los puntos que yo trabajo como maestra en diplomados de adicciones, que tanto el cigarrillo como el alcohol son adicciones específicas e inofensivas que entran de una forma tal donde te dan a ti un referente, consumo de alcohol, consumo de cigarrillo, la ley tal, o sea, usted lo está haciendo porque quiere, nadie lo está poniendo, pero independientemente de yo accedo, porque entiendo que eso no tiene nada. Entonces desde ahí comienzo a darme cuenta que el día que esa copa no esté, o que esa bebida X que me gusta no esté, voy entonces a manifestar el nivel de ansiedad. Y ahí es que se va a ver mi verdadera cara a niveles de un consumo de forma psicoactiva
que puedo sustituir por otra cosa, que tenga a la mano para poder sopesar y bajar esos niveles. ¿Qué tan difícil es? No es que no sea difícil, sino que el paciente esté en negación, porque entiende que no es algo que te requiere un problema, exactamente. Voy a mencionarte 2 casos. Ese chico o esa chica que le mandaron ese video porno, bien, y ya le mandaron otro, porque el algoritmo te conoce. Sí, sí. Te conoce, te mandaron otro. Y llega un momento que luego para tener una relación de pareja, tiene que ver ese video primero. Sí. Porque si no, pierde la capacidad del disfrute y el placer. Sí. Segundo, esa persona que tiene esa necesidad compulsiva por la comida. Yo como porque estoy triste, yo como porque estoy alegre y como porque hay que celebrar. ¿Estaríamos hablando de patrones adictivos? Sí, totalmente. Porque necesito entonces... Pero son como normales. Se ven normales. Porque hemos normalizado muchas cosas. A ver. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo. Ay, ascendieron a fulanita. Señores, hay que comprar un postre, hay que hacer una cosa, que sí o qué. Entonces, se vuelve una costumbre y hemos normalizado que cada vez que pase algo, necesitamos hacerlo. Pero llega un momento, ay, fulano se va para otro departamento, se va. Vamos a comprar un postre. ¿Me entiendes? Entonces, hemos normalizado de que estamos tristes, hay que comer. Estamos felices, hay que comer. Para todo le ponemos algo específico para entonces sentir que esa parte de tristeza, vacío, muchas veces de enojo o demasiada exageración de alegría tenga un punto referente. Entonces, por esa razón, luego cuando eso no está, nos sentimos vacíos, nos sentimos mal. Ay, viene la parte de depresiva. Pensar lo que ya fue. Ay, cuando yo estaba en tal sitio pasaba esto. Y esta gente siempre hacían. Entonces, todo ese sentimiento y esa emoción no trabajada, porque hemos normalizado muchas cosas, entonces comienzan a aflorar desde el sentido de una parte depresiva ansiosa. Y como esa Y empieza silente. Total, ese placer, imaginemos una soga, el placer y la culpa. Ajá. Entonces, a medida, ok, un poquito de placer, un poquito de culpa, mucho placer, mucha culpa. Desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué cuando estamos en un momento pico de emoción, nadie dice su tristeza con una lechuga o con un pepino? Sino yo voy a buscar o un hamburger, voy a buscar ese bizcocho, voy a buscar ese helado, Claro. o el alcohol. Claro, tú sabes que los niveles de dopamina te van a ti a tratar de inyectar lo que te gusta. Eso es lo que me pone, ay, sí, yo. Entonces, esa parte es la que te comienza a conectar con ese deseo interior de tú disfrutar lo que realmente te gusta. Y ese éxtasis de emoción que te lleva ahí. Porque como tú dices, yo no he visto a nadie de que celebrando con una lechuga. Nada, de que cogí ¿Tú un me pepino. entiendes? Joan, que es mi entrenador, me dice, celebre. Yo le digo, no, ya casi viene mi cumpleaños, voy a estar en estos días haciendo unas cositas, pero tú sabes que de ahí me voy a salir. O sea, poniendo ejemplo de lo que tú acabas de decir, porque hasta uno mismo es consciente de decir, no, como que eso no pega. ¿Tú no ves que hay gente que dice, yo me tengo que comer una pizza y tiene que haber un refresquito? Ay, pero eso con agua como que no pega, porque hemos familiarizado las cosas El a maridaje, los sabores claro, y al gusto del paladar, de lo que nos gusta. Porque si no es así, entonces no tiene supuestamente un tal sentido. ¿Cómo seguirte? Bueno, me pueden seguir en Dosis Terapéutica en Instagram y buscarme también en WhatsApp en 809-974-1000. Estamos a su orden. Vamos a repetirlo de nuevo. 809-974-1000. 1000, qué Sí. fácil. Sí, comercial. Muy comercial. Claro que sí. Y yo quiero de verdad reconocer no solamente tu habilidad de comunicación, sino también tu formación. Gracias. En el abordaje de estos temas y de una manera particular, que ahí es que desde mi mirada, donde reside el aporte, que todos y todas sean capaces de entenderlo. Sí. Sí, yo trato de ser lo más llana posible, porque nuestra población quizás en un momento no tenga un conocimiento tan vasto de palabras muy rebuscadas. Entonces el punto es saber llevar la información a todo aquel que la necesite. Y justamente ya Lauri dijo cuál es esta que es nuestra misión. Llevarles a ustedes todos los contenidos que sean necesarios, importantes y valiosos para que pueda consumirlo la familia dominicana. Gracias por estar con nosotros en estos ya casi 22 años de transmisión ininterrumpida. Gracias por estar. Será mañana
cuando nos reencontremos en este su espacio, el Tribunal de la Tarde.